final de nuestro toolkit y los 3 pasos para lograr este producto final. La construcción de datos, paneles y variables, en análisis cuantitativo, que es lo que estamos viendo en esta unidad 3, y el último paso, que es la construcción de las canastas de resiliencia y salida a la pobreza. Y luego, junto a Eduardo, ahondaremos en los detalles del análisis cuantitativo, que es lo que corresponde a esta unidad, la unidad 3. Entonces, ¿cuál es el producto final de nuestro toolkit cuantitativo? Lo que queremos nosotros es testear aquellos determinantes de salida y caída en pobreza en cada país. En esta imagen que ustedes ven, vemos la pirámide de ingresos para Latinoamérica, dividida en grupos de ingresos, tal como lo hicimos nosotros con nuestra base de datos. Lo que nosotros encontramos realizando el mismo ejercicio que estamos haciendo en nuestro curso virtual es, utilizando datos paneles para 18 países, encontramos que en Latinoamérica de un 10 a un 13% de la población vulnerable está en riesgo de caer en situación de pobreza. Creemos que esta es una gran noticia que sin duda guía a los hacedores de políticas públicas, y por lo mismo, al encontrar la probabilidad de recaer en pobreza, también fuimos capaces de encontrar aquellos determinantes de salida y recaída de pobreza. Y encontramos que, en general, para estos 18 países de Latinoamérica, aquellos elementos que son claves para evitar la caída en pobreza son que los hogares cuenten con activos, es decir, con bienes en el hogar, acceso al ahorro y al crédito, que el jefe de hogar y sus miembros cuenten con protección social, esto es salud y pensiones, que existan sistemas de cuidado que permitan que cuiden a los adultos mayores y a los menores en cada hogar, y que exista una calidad del empleo de los miembros del hogar. Pero por otro lado, aquellos determinantes para la salida de la pobreza en los hogares tienen que ver con mercados laborales dinámicos y que el jefe de hogar tenga una educación más allá del nivel primario. Este ejercicio fue realizado con datos de 18 países, y lo que queremos testear en este curso es, queremos que se calcule estos determinantes de salida y caída de pobreza en cada país con los datos de hogares de cada país, para ver si aquellos determinantes de caída y de salida son distintos y cuál es el peso de cada uno de estos determinantes. ¿Por qué nos interesa conocer esto? Porque conocer los factores asociados a la movilidad tanto ascendente como descendente tiene importantes consecuencias para las decisiones de política pública. Creemos que este análisis cuantitativo entrega la combinación de políticas necesarias para lograr el ODS número 1, es decir, la erradicación de la pobreza en todas sus formas. Y para esto se necesita trabajar en ambos factores, los ascendentes y descendentes. Tiene que ser un enfoque integral que incluya las múltiples dimensiones que son parte del progreso de las personas. Esto quiere decir que sabemos que las bases de datos que utilizamos, las encuestas de hogares, tienen limitaciones porque no incluyen todas las dimensiones que son claves para el progreso de las personas, como por ejemplo datos de medio ambiente, no están incluidos, algunas brechas de género. Es por eso que en nuestro último paso del toolkit complementamos nuestros datos con otro tipo de información disponible a nivel de país sobre aquellas dimensiones que no son capturadas por las encuestas de hogares. También creemos que para avanzar es necesario romper aquellos factores estructurales que impiden el progreso de las personas, como por ejemplo aquellas exclusiones duras que son independientes del nivel de ingreso de las personas. Y creemos que es clave identificar sinergias e interconexiones entre las distintas metas y objetivos de los ODS. Entonces, esta lámina ya la vimos en el webinar pasado, y lo que queremos mostrar acá es que nosotros, el objetivo de este toolkit es realizar recomendaciones de política pública en base a la realidad que enfrenta cada hogar. Y la información
de las encuestas de hogares nacionales nos entregan las dinámicas que ocurren en cada hogar, en cada vecindario. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo para 3 hogares distintos la composición del hogar es totalmente distinta y los problemas que enfrenta cada hogar en su día a día, desde que despierta hasta que se duerme en la noche, son completamente distintos y son múltiples. Es decir, por ejemplo, esta familia de 5 miembros con una madre soltera que es trabajadora informal, con 2 hijos que trabajan en un sector de servicio, el cual es fluctuante al ciclo económico, que tiene un nieto con una discapacidad física y un adulto mayor sin pensión, presenta dificultades y desafíos a la vez para los hacedores de políticas públicas que son muy distintos a sus vecinos. Es por eso que creemos que vale la pena realizar este esfuerzo de generar datos paneles para estudiar las características de cada hogar en cada país de la región. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos de nuestro toolkit? El primer paso es la construcción de datos, que ya lo vimos en la unidad pasada, la unidad 2, y aquí aprendimos que tenemos 2 opciones: contar con bases de datos paneles disponibles, que esto es la minoría en Latinoamérica y el Caribe. Solo un pequeño grupo de países cuenta con datos paneles disponibles, y ante la ausencia de estos, la alternativa es la construcción de paneles sintéticos. También en esta unidad vimos cómo construir las variables dependientes e independientes para nuestro análisis cuantitativo. En la unidad 3, la unidad que ustedes actualmente están viendo, realizamos el análisis cuantitativo con los datos paneles que hemos construido en la unidad anterior. ¿En qué consiste este análisis cuantitativo? Lo veremos ahora con detalle, pero son básicamente la construcción de la matriz de transición, los determinantes de salida de la pobreza y los determinantes de caída en pobreza. Y en nuestra última unidad, la unidad 4, veremos el paso 3, el cual consiste en que una vez tenemos estos determinantes de salida y caída de pobreza, queremos generar unas canastas de recomendaciones de política pública. Y para esto nos salimos un poco de los datos duros que hemos obtenido, analizamos el contexto económico, social y ambiental de cada país y vinculamos estos determinantes a la realidad nacional para poder generar recomendaciones tanto para la salida en pobreza como para evitar la recaída de los hogares en esta. Solo para repasar, en esta imagen vemos un extracto de Stata en que nos muestra el producto final de nuestro paso 1, el cual es un archivo de Stata compuesto por una base de datos que permite seguir a los hogares a través del tiempo y que cuenta con un registro por cada hogar. Entonces, una vez que tenemos conformado esta base de datos que tiene todas las variables dependientes y tiene las variables independientes, podemos comenzar el análisis cuantitativo del paso 2. Por ejemplo, acá vemos para este hogar que está en verde, que este hogar era vulnerable en el periodo 2001 y de clase media al 2006. Así, para todos los hogares de nuestra base de datos tenemos esta clasificación y tenemos esta base de datos ya limpia y ordenada que nos permite realizar el análisis cuantitativo. Entonces, el paso 2, ¿en qué consiste el análisis cuantitativo? Lo primero que vamos a hacer es la matriz de transición. ¿Qué es una matriz de transición? La matriz de transición es una tabla que nos permite ver los movimientos ascendentes y descendentes en el tiempo de cada hogar de nuestra base de datos. Lo que nosotros queremos analizar es la trayectoria en el tiempo, en el momento 1 y momento 2, del ingreso per cápita de cada hogar. Entonces, tenemos que en el momento 1, voy a avanzar en esto, en el momento 1, nuestro hogar lo clasificamos en nuestras variables de clase en 3 grupos: hogar
hogares pobres, hogares vulnerables y hogares de clase media. Realizamos lo mismo para los hogares en el momento 2. Y vamos a tener tres opciones en el momento 2. Que los hogares experimenten un ascenso, experimenten un descenso en su grupo de ingresos o se mantengan igual. Y la matriz de transición ilustra exactamente estos movimientos. La matriz de transición se realiza mediante el comando tab, es muy simple de realizar en Stata, y la primera fila nos entrega el número de hogares y la segunda el porcentaje. Entonces, como pueden ver, en la diagonal de la matriz de transición tenemos a todos aquellos hogares que no experimentaron movilidad a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos que el 23,99% de los hogares que eran pobres en el 2001 permanecieron en pobreza en el 2006. Esto equivale a 207 hogares pobres. En el caso de hogares vulnerables, son 642 los que se mantuvieron en vulnerabilidad y en el caso de clase media son 729 los que se mantuvieron en clase media. La primera fila nos entrega el número de hogares y la segunda nos entrega el porcentaje de acuerdo al grupo de ingresos. Acá tenemos la misma matriz de transición que obtuvimos en Stata, realizada en una tabla de Word. Y lo interesante de la matriz de transición es que nos permite conocer cuáles son las trayectorias de nuestra base de datos y también generar perfiles en cada grupo. Porque dada la base de datos que hemos construido, tenemos variables sobre la demografía del hogar, datos de educación, de salud, de empleo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos incluso generar un pequeño reporte sobre ya esta información de la matriz de transición y ser capaces de generar perfiles sobre estadísticas promedio de cada grupo que observamos en la matriz de transición. Por ejemplo, sabemos acá que un 47,19% de los hogares pobres en Chile en 1996 continuaron siendo pobres en 2001. Y podemos conocer con nuestros datos cuál es el promedio de años de educación de estos hogares, si el jefe de hogar, cuántos jefes de hogares en promedio cuentan con trabajo, cuántas son jefas de hogar mujeres y así, lo cual nos permite ya tener un perfil de movilidad de cada país. Bueno, y ahora los dejo con Eduardo para que nos explique las regresiones Probit, Stepwise y el cálculo de las contribuciones marginales con nuestros datos. Gracias. Gracias, María José. Hola a todos y todas. Buenos días. Perdón, no estoy viendo la presentación. Hola Eduardo, un momento la estoy volviendo a compartir para que por Ya, favor tomes el gracias. control de ella. Gracias. Listo, le contamos a los participantes que en estos momentos estamos nuevamente cargando la presentación. Les indicaremos cuando ya se pueda visualizar para que por favor demos unos minutos mientras que la presentación carga nuevamente. Listo, en este momento la presentación ya está cargada. Quiero saber si los demás participantes pueden visualizar la presentación. Eduardo, tú me confirmas si puedes visualizar la presentación y puedes tomar el La control de la puedo visualizar. presentación, por favor. Sí, la puedo visualizar. Eh,
Sí, la puedo visualizar y estoy ya con el control de las transiciones de slides. Entonces, ya, déjenme por favor llegar a... Listo. Hola a todas y todos otra vez. Buenos días. Intuyo que me escuchan, ¿cierto? Si alguien no, por favor, escriba, pero bueno, Virginia Varela, muchas gracias, sí. Intuyo que me escuchan. Entonces, bueno, a ver, el análisis cuantitativo, paso 2 de este esquema virtual que estamos manejando, de todo este ejercicio. Básicamente se trata de estimar una regresión. Eduardo, Sí, en este momento yo estoy viendo la primera todavía. Si quieres, por favor, ¿puedes tomar el control a la parte de arriba? tomé el control. A ver, perdóname un segundo. Listo, ya. En este momento ya estoy viendo, quiero confirmar con los demás participantes si están viendo la diapositiva 14, por favor. ¿Me podrían confirmar? En este momento yo ya la estoy viendo. Quisiera saber si los demás participantes están viendo. Perfecto. Continúa, Eduardo. Perfecto, parece que sí, ¿no? Sí. Eh, Buenísimo, perfecto. Entonces, a ver, paso 2, análisis cuantitativo. Básicamente aquí la idea es estimar em, las probabilidades de interés, ¿no? O sea, si queremos, como decía María José, evaluar las transiciones hacia arriba o hacia abajo, ¿qué quiere decir esto? No solamente hacia arriba de pobreza a no pobreza o de no pobreza a pobreza, que sería una transición hacia abajo, em, sino también, por ejemplo, arriba de la línea hay otras transiciones. Si regresamos a la matriz de transición, si ustedes ven, tenemos tres grupos, ¿no? Podríamos tener cuatro: pobreza, vulnerable, clase media, e inclusive definir algunos grupos como clase alta, ¿no? Que ya sabemos que las encuestas en general no captan a los hogares de más altos ingresos, y entonces podemos hacer el assumption de que arriba de la línea de vulnerabilidad prácticamente todos son clase media, ¿no? Pero bueno, bien podríamos definir tres o más grupos. Entonces, estas materias de transición, en efecto, nos permiten evaluar, por un lado, la magnitud de la movilidad, cuánta gente en términos porcentuales o en términos absolutos se movió de un grupo a otro, hacia arriba o hacia abajo. Podría también ayudarnos a evaluar cuáles son las ganancias, por ejemplo, si consideramos el ingreso, cuáles son las ganancias en ingreso que tuvo cada grupo. Puede ser que la población en pobreza entre 96 y 2001, en esta tabla que estamos viendo, ese 47.19%, pues se quedó en la misma situación, pero probablemente es menos pobre en términos de que tuvo una ganancia real en su ingreso. Es decir, se acercó más a la línea de pobreza. Entonces, esa es otra medida de movilidad, ¿no? Aquí vamos a acotar un poco ese lenguaje, y quizá podemos después detallar con mucho más tiempo a través del foro, pero vamos a acotarlo a que movilidad la vamos a estar definiendo únicamente como el positional movement, ¿no? Como el cambio en los posicionamientos a lo largo de la distribución del ingreso, definida por ciertos umbrales como línea de pobreza, línea de vulnerabilidad y clase media. Entonces la idea es identificar cuáles son los factores asociados a esos patrones de movilidad, a que los que eran pobres en 96 se hayan hecho vulnerables en 2001 o incluso hayan alcanzado la clase media, o al revés, aquellos que eran vulnerables en 96 hayan caído, por ejemplo, a pobreza en los siguientes 5 años. ¿Cuáles son aquellos factores asociados? Como comentábamos la vez pasada, lamentablemente no en todos los países tenemos datos longitudinales reales que nos permitirían, dependiendo de la especificación que hagamos, hacer relaciones causales. Lamentablemente no es así. Nosotros hicimos un esfuerzo por reportar paneles sintéticos para 18 países, además validados por otros paneles reales que teníamos. Entonces,
Con lo sintético lo que podemos reportar son factores asociados en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores asociados? Es lo que vamos a ver, cómo los podemos determinar a través de una regresión, ¿no? Volvemos a la diapositiva de la 14. De nuevo, este es un ejemplo, es la metodología que nosotros seguimos, pero no quiere decir que sea la única y que sea digamos, esta la mejor, digamos. Todo va a depender siempre de las especificaciones técnicas que hagamos, del tipo de datos que hagamos y del tipo de análisis que queramos realizar, ¿no? Pero digamos, este es un estándar bastante robusto en estos temas. Entonces puede ser un Probit para los que usan, los que tienen algunos conocimientos de econometría o usan también Stata. Puede ser un Probit o puede ser un Logit. En realidad la lógica es muy similar. Y ahora vamos a ahondar un poco en una especificidad técnica, ahora que lleguemos a la parte de las contribuciones marginales. Pero vamos a asumir que utilizamos un Probit, como lo hicimos acá. Entonces, esta es la especificación. Básicamente, ¿de qué se trata? Nosotros establecemos con base en la matriz de transición, voy a regresar otra vez, establecemos una variable dependiente, binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener el valor de 1 si se cumple cierta condición y 0 en el caso opuesto, es decir, que no se cumple esa condición. Por ejemplo, si vemos en la matriz de transición, mi interés va a ser, por ejemplo, en la salida en pobreza. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir, voy a crear una variable binaria que se va a llamar, no sé, algo, escuela virtual. Esa va a ser nuestra variable binaria, que va a tener el valor de 1 si la población que era pobre en el 96 dejó de serlo en el 2001. Es decir, ahí van a estar todos los hogares que ahora en el 2001 son vulnerables y son clase media, pero que en el 96 eran pobres. Y 0 en el caso, y 0 los que se quedaron en pobreza. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, estoy restringiendo un poco el universo, un poco la muestra, ¿no? Tenemos en nuestra base de datos una muestra de determinado tamaño que tiene a todas las personas que están en estos grupos. A mí me interesa ahora evaluar la gente que salió de pobreza. Entonces, me quedo con el primer renglón. Vamos a asumir que son 10 personas. Entonces, me quedo con esas 10 personas y le voy a crear una variable binaria que va a tomar el valor de 1 si 5 de esas personas se movieron a vulnerable y clase media y las otras 5 quedaron en pobreza. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Ahora, acá, en esta primera parte donde está la P, la variable dependiente, P con el subíndice IR es nuestra variable dependiente que toma el valor de 1 de los que salieron de pobreza y 0 los que se quedaron. Va a estar explicada por 2 vectores de características, ¿no? En realidad por un vector de características, si ustedes lo quieren ver. ¿Cuáles? Generalmente características personales y de los hogares en donde viven estas personas, que pueden ser relacionadas con la demografía, con la geografía, el sexo, la edad, los niveles educativos, si tienen activos físicos, activos financieros, podemos incluir inclusive los pequeños activos físicos que tienen el hogar, como es un auto, bienes durables, etcétera, etcétera. Características, por supuesto, de la vivienda, que siempre es bueno controlar por ese tipo de cosas. Y aquí estamos estableciendo otro vector de características, o sea, nuestra variable dependiente va a estar explicada con las iniciales que ya les dije, pero también puede ser explicada o correlacionada con otro conjunto de variables que pueden moverse en el tiempo. ¿Como cuáles? Como el tamaño del hogar, ¿no? Si algún miembro del hogar falleció o hubo algún proceso migratorio hacia ese hogar, entonces el tamaño creció, o el número de personas empleadas en el hogar cambió a través del tiempo, o, muy importante, si el hogar entre el 96 y el 2001, para tomar los años de este ejemplo, experimentó algún shock, por ejemplo, o algún evento estocástico, ¿no?
algún desastre natural por el cual perdió algunos de sus activos, o fue víctima de delincuencia que le implicó también perder activos, o sufrió alguna enfermedad que lo tuvo incapacitado, generando por tanto de nuevo pérdida de activos o imposibilidad de ir a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, realmente de lo que se trata es de encontrar la mayor cantidad de información que nos permita, dado el contexto de nuestro país, dado el contexto del caso que estamos analizando, que nos permita de alguna manera explicar ese cambio en la posición del hogar a nivel educativo. Generalmente hay conjuntos muy generales, ¿no?, que importan en todo esto. La educación, los activos con los que contamos y los choques, los eventos adversos o positivos que podamos padecer, ¿no? Entonces, es básicamente eso. ¿Por qué un probit? Porque lo que estamos tratando de hacer es estimar las probabilidades de ese movimiento. ¿Para qué? Para identificar cuáles son, de todo el conjunto de nuestras variables, las que más podrían explicar la probabilidad del movimiento que estamos tratando de analizar. Entonces, bueno, aquí lo que les conté hace un ratito, me adelanté, es limitar la muestra a la transición de interés. Por ejemplo, de nuevo, si quisiéramos, por el contrario, analizar, a ver, cuáles de los que eran vulnerables en el 96 cayeron en pobreza. Ese 14%, por ejemplo, yo solamente, si quiero analizar ese movimiento, entonces me quedo con el segundo renglón de personas, ¿no? Para no meter sesgos, o para no minimizar o sobreestimar las probabilidades. Entonces yo solamente me quedo con esa muestra. Limito a los que eran vulnerables en el 96, que es el segundo renglón, y le pongo 1 a las personas que dentro de ese grupo cayeron en pobreza, y 0 a las personas que dentro de ese grupo se quedaron en vulnerabilidad o en clase media. ¿Listo? Entonces, siempre es importante limitar la submuestra dependiendo de la transición que yo quiera analizar. Ahora, como les dije, el enfoque es un probit, puede ser también un logit. En realidad, la lógica y cómo están construidos las funciones de densidad son muy similares, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esas tecnicidades de la econometría, pero es muy similar, ¿no? Y ambas nos permiten reportar las contribuciones marginales que cada una de las explicativas ejerce sobre esa transición. Entonces, nosotros en este curso, en estos ejemplos, estamos mostrando un probit stepwise. ¿Qué quiere decir eso? No es nada más, es un probit tradicional, pero el stepwise es una condición que tiene una aplicabilidad que es especialmente útil en procesos computacionales en los cuales tenemos, no sé, 100 variables explicativas potenciales que por distintas razones yo considero como investigador que me pueden ser importantes, ¿no? Tengo una base de datos con un montón de información y digo, no, a ver, en este contexto de país, la transición de los hogares que salieron en pobreza a través del tiempo puede ser correlacionada con 80 factores, ¿no? Entonces, digo, bueno, pero ¿cómo obtener una especificación, digamos, limpia, clara? ¿Cómo sé yo en específico cuáles factores dejar fuera, cuáles dentro de la regresión, cuáles sí considerar, o estimo una regresión con los 80? Bueno, en econometría eso, estimar los 80, yo manualmente, además de que puede ser digamos, complicado en términos de tiempo, que en el Stata no lo es, pues, pero digamos, si yo quiero probarlas, muy seguramente lo que voy a tener son problemas ahí de multicolinealidad, porque probablemente de los 80 factores, 50 están correlacionados entre sí, uno de alguna otra manera explica al otro, etcétera, etcétera. Entonces,
Yo valoro esas 80 variables que tengo disponibles para analizar mi transición, pero sé que voy a poder enfrentar probablemente diversos factores que me van a impedir que mi modelo sea de alguna manera accurate, ¿no? Relativamente preciso en términos estadísticos. Entonces, el stepwise es una condición, es un proceso que nos permite hacer una limpieza de esas variables. Y si nosotros corremos, por ejemplo, ustedes ven en el cuadrito que está abajo de la pantalla, donde dice stepwise, estamos corriendo un probit tradicional, normal, pero le estamos poniendo la condición de stepwise para que corra el comando probit explicado por un conjunto de variables dentro de un vector de variables que se llama modelo 1. Aquí no está mostrado, lamentablemente, pero ustedes seguramente lo vieron en el documento o en otros slides. Antes, al principio de este comando, se define justamente arriba está, perdónenme, justamente arriba de ese comando está el vector definido. Se define un local, que se llama modelo 1, que en realidad es como definir el vector de variables explicativas, para que cuando nosotros corramos cualquier regresión de ahí hacia abajo, no tengamos que escribir de nuevo todas estas variables, solamente escribimos el nombre del vector, ¿no? Y lo ejecutamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el stepwise? El stepwise evalúa en conjunto de todas estas variables explicativas cuáles tienen una contribución significativa al modelo. De nuevo, no voy a entrar en especificidades econométricas, teóricas de econometría aquí, porque se trata de la contribución conjunta que hacen todas esas variables al estadístico F, No voy a entrar en esa parte, si quieren después detallamos a través del foro, si queremos discutir más bien los fundamentals de la econometría, pero básicamente este comando lo que hace es limpiar eso. Considera todo el conjunto de las variables explicativas y evalúa de forma conjunta si tienen una contribución que sea estadísticamente significativa en el modelo. Las que no lo tienen, las elimina. Y entonces nos deja un modelo, una salida de la regresión típica con las variables que resultan estadísticamente significativas, como ustedes ven ahí en este comando que dice PR entre paréntesis .10, todas las que alcanzan un nivel de significancia hasta el 90%. ¿Listo? Entonces les quisimos nosotros mostrar un procedimiento que les pudiera ser útil en circunstancias en las que tienen muchísima información, ¿no? Y en la que no hay necesariamente un criterio a priori para descartar algunas variables e incluir otras, ¿no? Salvo que de verdad nosotros tengamos un conocimiento muy claro de cuáles son los factores que podrían explicar, o estemos limitados en un conjunto de características. Bueno, pues probamos distintas opciones, ¿no? En un entorno en el que tenemos un montón, les queremos dar la opción de que ustedes pueden ejecutar este comando. De todos modos, en Stata, pues si ustedes están practicando el Stata, pueden escribir, por ejemplo, en la barra de comando help, lo voy a escribir acá, stepwise, y el Stata les va a mostrar una nota de ayuda sobre la lógica y cómo funciona un poco el stepwise, ¿no? Pero es básicamente eso. Entonces, nosotros ejecutamos un probit stepwise y nos va a proveer una salida de regresión en el que solamente consideró y solamente se dejaron a las variables que dentro del 90% de confianza resultaron significativas. ¿Sí? Bueno, 90% o 10, digamos, la contraparte, el complemento a 1, ¿no? De la probabilidad. ¿Qué es lo que hacemos en el siguiente paso? Nosotros, hacer el procedimiento previo pudiera tener un componente muy grande de arbitrariedad, ¿no? Digamos, estaríamos dejando todo el resultado
a la elección, digamos, sería un proceso data-driven, ¿no? En el que no estamos poniendo en práctica nuestro conocimiento del contexto y solamente estamos confiando en el proceso estadístico en el que en conjunto el modelo nos está proveyendo cierta significancia. Lo que queremos es hacer un análisis luego de sensibilidad, si ustedes lo quieren ver, en el cual podemos, por ejemplo, corremos un stepwise y nos da un modelo. Entonces, ya, ¿creemos en ese modelo? Sí, no sé. Bueno, voy a probar mejor una especificación distinta. A ver, manualmente voy a explicar mi transición por este conjunto de variables, ¿no? O por este otro conjunto de variables, o por todas, las que me hagan más sentido, las que crea yo, dependiendo también un poco de la frecuencia de esas variables. A ver, porcentaje ¿qué tan importante es que un hogar tenga materiales de construcción de buena calidad? A ver, entonces, hago un tabulado de esa frecuencia y veo que, no sé, en cierta sociedad en Chile, el porcentaje de hogares, de viviendas con mala calidad en su construcción es de 0.05%. Bueno, esa variable no me dice nada, ¿no? No tiene ninguna, no discrimina, ¿no? Entonces, yo sé que ese tipo de variables no las voy a incluir, entonces seguramente el Probit Stepwise la va a eliminar, y si yo quiero hacerlo de forma manual, pues es algo que yo no debería considerar, ¿no? Entonces, ese es un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad como el que estamos proponiendo acá también, o el que le estamos mostrando como ilustración, que me parece muy útil, es, ejecutamos el Probit, nos da una salida de regresión con las variables que son significativas, y probamos, por ejemplo, en este paso que justamente están viendo acá, un Probit tradicional, que no sea stepwise, sino un Probit tradicional, para ver cómo resulta esa salida de la regresión, qué tan consistente es la regresión que yo estoy generando ya con el Probit reducido versus el Probit que me dio el stepwise. ¿Para qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Ustedes se van a preguntar, bueno, si ya tengo una salida de regresión del stepwise, ¿para qué quiero estimar otro Probit aparte, empleando solamente esas variables que ya sé que son significativas en el modelo? ¿De qué me sirve? ¿Para qué lo quiero? Bueno, esto tiene que ver con una especificidad econométrica también, la que les comentaba hace rato. En el Stepwise Probit, la evaluación de qué variables son significativas o no se hace en conjunto, es decir, la interacción de todas las variables. Eso puede generar contribuciones o niveles de significancia distintos a una evaluación del Probit de 1 a 1. Es decir, yo puedo establecer un Probit simple en el cual yo meto ciertas variables, 5 o 6 variables, y me puedo llevar la sorpresa de que 2 de esas variables que antes eran significativas en el stepwise, ahora ya no lo son. Y eso es completamente posible y es completamente esperable. ¿Por qué? Porque la contribución de estas 2 variables, que ya me resultaron insignificantes, es, mi Probit está haciendo ahora una evaluación solamente con esas 6 variables. Está probando la interacción de esas 6 variables. ¿Cuál es el peso conjunto de esas 6 variables a la transición que estoy midiendo? Mientras que en el anterior, la evaluación de esa transición se daba sobre un universo de 80 variables, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo sé, o sea, estoy haciendo preguntas a mí mismo esperando que me respondan, pero bueno, yo sé que no puedo responder ahora. Pero, o sea, no sé si lo vean, yo voy a asumir que sí, si no, bueno, al final preguntan. Pero esa básicamente la lógica, ¿no? Y es justo lo que proponemos acá. De hecho, nosotros en el informe hicimos un montón de pruebas, ¿no? Para ver, una, para eficientar, y 2, no solamente quedarnos con la eficiencia, sino además estar seguros de que nuestros modelos son consistentes. Entonces, ¿cuál es una primera intuición de esto? Si yo hago
un stepwise probit con 80 variables explicativas y el modelo me deja solamente 10, que tienen distintos niveles de significancia. Algunas van a ser significativas al 99%, otras al 95% y otras al 90%. ¿Listo? Son mucho mejores, son mucho más accurate en términos estadísticos las que son significativas al 99%, por supuesto, ¿no? Si yo estimo el probit simple, muy probablemente en este modelo simple, las que eran antes significativas al 99% van a seguirlo siendo. Es decir, es una prueba de consistencia, en realidad. Mientras que estas otras variables que antes resultaron solamente significativas al 90%, probablemente en el probit simple, en el de validación, ya no lo son. Porque ya su interacción ya cambió, su interacción solamente con este grupo reducido de variables ya es distinta, ya no contribuyen en nada, ¿no? Mientras que aquellas al 95, 99 muy probablemente van a seguir. Entonces, nosotros probamos un montón de cosas y con base en todas, para los 18 países, con base en esa experiencia nos atrevemos a nosotros poner en este documento del curso estos ejercicios como validados, ¿no? O sea, pueden ustedes estimar un probit y luego checar la consistencia. Pueden estimar un probit stepwise, el cual les va a reducir el número de variables, y ustedes pueden, con base en ese número de variables reducidas, explicar otro probit simple. Y las que sigan siendo consistentes, créanme, van a seguir siendo consistentes bajo cualquier especificación que ustedes metan. Son variables muy fuertes, ¿no? Que están verdaderamente muy correlacionadas con la transición que estamos haciendo. Entonces, es una manera de discriminar, ¿no? Entonces, es lo que hacemos acá. Ustedes ven en esta pantallita, en estos comandos de Stata, yo sé que las personas que estén aprendiendo recién Stata o cuyo conocimiento de Stata sea muy básico, este tipo de lenguaje o de códigos acá les van a parecer raros porque sí estamos utilizando local, sí estamos utilizando loops y son digamos unas programaciones que requieren un poquito de más práctica, pero básicamente lo que decimos acá, por ejemplo, yo arriba en el primer paso stepwise metí mi modelo, me dio cierto conjunto de características o de variables que son estadísticamente significativas, ya un número reducido que es el n, entre comillas, y después abajo estoy creando solamente un probit simple, ya sin la palabra stepwise, con la transición de salida explicado por esas variables n, ¿no? Así es como lo hago. El XY al principio me indica que estoy incluyendo variables que son categóricas. Por ejemplo, la educación. La educación puede tomar valor de 1 si es no tener educación, puede tomar valor de 2 si es primaria incompleta, de 3 si es primaria completa, de 4 secundaria y así, hasta educación terciaria. Entonces puede tener 7 u 8 valores. Entonces yo voy a denotar una variable categórica con el i al principio y en la regresión completa con el xy al principio para indicarle al stata que estoy metiendo una variable categórica para la cual quiero que me evalúe todas las características, ¿no? Si no hago esto, entonces esa variable me la va a tomar como continua y me va a dar coeficientes que yo voy a interpretar de una manera que no es correcta, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente esto. Ustedes ven acá en este siguiente slide los resultados de estos procesos, ¿no? Nosotros corremos el probit stepwise y es la primera columna. No sé, no recuerdo honestamente aquí cuántas explicativas eran en este ejemplo, pero asumamos que eran 35 variables potencialmente explicativas de la transición y nos deja en la primera columna todas estas variables que resultaron estadísticamente significativas. ¿Listo? Quiero validar que en efecto las que son significativas sigan siéndolo en una especificación más, en una evaluación, en un ejercicio en el que se evalúa un menor número de variables. Bueno, lo hago, las meto de forma manual y es la segunda columna, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la primera, la presencia de niños en el hogar,
era significativa en el stepwise y sigue siendo significativa en el probit simple. Hay una tercera que no se ve muy bien acá, pero parece que es la edad del jefe del hogar. Y el cuadrado de la edad del jefe. Sí, la edad del jefe del hogar resultaba significativa a un bajo nivel de confianza, al 90% en el stepwise, pero ya en la interacción de esa variable con las que están en esta lista, que es un grupo reducido de variables, ya no lo es. Entonces, bueno, de alguna manera me está sirviendo para limpiar. Ustedes vean acá cómo se evalúa esta variable categórica que yo les decía de la educación. Bueno, lo que les conté exageré con el número de categorías, porque la de este ejemplo parece que solamente tiene 3 categorías, pero nos está mostrando Educa 2 y Educa 3. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros al especificar el comando XI y anteponer la I, lo que les decía, identifica, distingue a esa variable como categórica, y en el comando previo, en el char educa, omit 1, lo que le estoy diciendo es omíteme la característica, el valor 1 de esa variable que puse yo después del char, educa. ¿Cómo lo vemos acá? En la salida de la regresión, por tanto, el valor 1, que puede ser no tener educación, va a ser la base de comparación del resto de categorías de esa variable que estoy evaluando. Por ejemplo, si vemos la segunda columna, la tercera columna, la del segundo probit, ¿qué quiere decir acá, por ejemplo? Con un coeficiente de 59.5, vemos que el contar con educación para ese nivel 3, que puede ser educación probablemente terciaria o posterior a secundaria, no sé, se asocia positivamente con la salida de pobreza vis a vis no tener educación, que es la base de comparación, la que está omitida, el número 1 que nos está mostrando acá. Es decir, el tamaño de este coeficiente no es per se el de la educación 3, sino es el que resulta de compararse educación 3 contra la educación 1, que es la base de comparación, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, que estas son probabilidades. Ahora les digo por qué estas no son probabilidades, pero imaginemos que son tener educación al nivel 3 de esta variable, puedo decir que aumenta mi probabilidad de transición, de salir de pobreza, en 59% con respecto a no tener educación. ¿Listo? Mientras, ¿cuál sería la lectura de la 2? Si fuese una probabilidad. Podríamos decir que tener el nivel 2 de educación aumenta mi probabilidad de salir de pobreza en 4% con respecto a no tener educación, que es la variable, que es el indicador omitido, el valor igual a 1. Ahora, ¿por qué no son probabilidades? No, las probabilidades son las que vamos a obtener más adelante. Estos son los coeficientes de un probit que no pueden interpretarse como probabilidades. De hecho, la interpretación no es nada intuitiva de un probit, si lo dejamos como tal, son los coeficientes. Si nosotros técnicamente en el stata, acá, donde dice probit, por ejemplo, en el comando de abajo, le agregamos una D al principio para que sea dprobit, eso me va, por tanto, a generar en esta tabla los efectos marginales que sí pueden interpretarse como la probabilidad asignada a cada una de las variables. Da lo mismo hacer los efectos marginales que correr un probit simple. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, o sea, en realidad eso no cambia. Lo único que va a cambiar es el valor de los coeficientes, que esos no los vamos a utilizar, no nos interesa. O sea, lo que sí nos interesa es ver si son significativos y cuál es su signo, si se asocian positivo o negativamente a eso. En realidad, lo que es mucho más útil para nosotros y de hecho muy intuitivo y la correcta lectura de un probit es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? De nuevo, no quiero entrar en detalles
técnicos de la econometría, pero a veces son necesarios, ¿no? Para entender por qué estamos haciendo un probit. Un probit, si ustedes hacen la especificación de un probit que les reporte los efectos marginales, es decir, las probabilidades, anyways, interpretar esa probabilidad tampoco es de forma tan directa. ¿Por qué? Porque la evaluación de ese coeficiente o de esa probabilidad se hace sobre la media de las variables explicativas. ¿Qué quiere decir con esto? Imagínense que ustedes tienen como variable dependiente la salida en pobreza, 1 y 0, explicada por características de la persona y de la vivienda, que muchas de ellas son también de 1 y 0, tiene agua o no tiene agua, tiene piso de tierra o no tiene piso de tierra, tiene educación terciaria o no la tiene, son variables binarias. Entonces, sobre la media de esas variables se calcula una probabilidad conjunta, que son los efectos marginales que reporta el probit. Pero ¿cuál es la media de variables binarias 0 y 1? Pues ninguna, ¿no? O sea, bueno, por supuesto que la hay, matemáticamente, pero intuitivamente, ¿qué nos dice eso? No nos dice absolutamente nada, es decir, ¿cuál es la media? O sea, ¿cuál es la probabilidad media resultado de variables 1 y 0? O sea, o se tiene o no se tiene la característica. Algo en el medio es intuitivo. Claro, media es la incidencia. Pero si tú lo ves variable por variable, o tienes la característica o no la tienes. O tienes la educación o no la tienes. O tienes el piso de tierra o no lo tienes. ¿Cuál es la probabilidad de que te muevas, dado que tienes medio piso de tierra y el otro medio no? Bueno, no, a menos que estemos haciendo entonces un ejercicio con base en conjuntos difusos. Entonces queremos calcular la pertenencia de los hogares al grupo de pobres, al otro y al grupo de no pobres cuando no tenemos muy claro. Entonces sí, calculamos un puntaje que nos dice la dirección más bien hacia dónde este individuo pertenece. O sea, tiene una lógica similar al probit, pero no es lo mismo. Lo que nosotros tenemos que definir, y es lo que vamos a hacer más adelante, es justamente calcular la probabilidad, el efecto marginal que ejerce cada una de las variables, dado su valor real, si tiene o no tiene. Eso es lo más intuitivo y de hecho es una evaluación más acercada, más allegada a la realidad. Lo otro es correctamente matemático, pero no tiene una interpretación clara. La probabilidad evaluada sobre la media de 1 y 0 no tiene mucho sentido, ¿no? Aquí está, de nuevo. Entonces ya que calculamos los probits, tenemos ya nuestros coeficientes. Vemos que, por ejemplo, la categoría de educación 3 es estadísticamente significativa, aporta positivamente a la transición. El tener niños, la presencia de niños o niñas en el hogar se asocia negativamente con esa transición y es estadísticamente significativo. Un resultado esperable. Vivir en la región metropolitana también puede ser, dependiendo del país y del contexto, también puede ser esperable, ¿no? Vivir en la región metropolitana versus en otras se asocia positivamente y en buena magnitud con la salida de pobreza versus vivir en el campo o vivir en otras áreas, ¿no? Lo que queremos, justamente, es lo que les decía, calcular la contribución marginal de cada una de ellas, ¿no? Entonces, este es un procedimiento que está en el do file de nuevo, realizado con locals y con loops, bueno, se incluyó esto en el documento, pero por supuesto esto se puede escribir de forma mucho más amigable, para que no tengan que aprender loops y locals y todo ese tipo de cosas, ¿no? Más bien, si luego alguien gusta, me recuerda por el foro, les mando unos do files que estén hechos sin locals, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que calculamos la probabilidad, híjole, lástima que no les puedo mostrar
o al menos no sé cómo hacerlo acá en esta pantalla. Si yo quisiera abrir mi Stata y mostrarles un Probit, me parece que no lo puedo hacer. Pero bueno, igual ya no tenemos tanto tiempo y no quiero absorber. Pero a ver, de una pantalla del Stata, o si ustedes hacen el ejercicio y corren un Probit, al final de esa pantalla del Probit, de la salida del Probit, va a haber una X barrita, ¿no? Una X que tiene una barrita encima, que es la probabilidad media del modelo. ¿Listo? Esa probabilidad media es la que les decía que está evaluada sobre la media de todas las variables, ¿no? Que no tiene una lectura clara. Pero vamos a asumir que nosotros corremos este Probit de la columna de salida de la número 2 y nos genera una probabilidad. Hubiera sido bueno anotarla acá al final. Asumamos que es de 30%, ¿no? Punto 30. Evaluada sobre la media de todas esas variables, que les repito, la media de esas variables pues no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho más sentido evaluar la mediana. Por ejemplo, ¿cuál es el valor mediano de esa distribución? Puede ser un 0, lo cual es muy relevante, es decir, que no tiene la característica o que sí tiene cierta característica. O en el caso de variables continuas, pues ahí sí podemos utilizar la media, ¿no? La media de la edad o la media del tamaño del hogar, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata esto? Se trata de que nosotros ya calculamos el Probit y ya tenemos nuestra función de probabilidad creada. Ya tenemos, de hecho, una nueva columna en el Stata que nos va a mostrar las probabilidades estimadas a partir de ese Probit, ¿no? Veámoslo como una función. Es una función de densidad. Ya tenemos eso creado. Lo que queremos es ahora aislar el efecto de cada una de estas variables de la columna 2. ¿Cuál es el peso que éstas ejercen sobre la probabilidad conjunta del modelo? Esa probabilidad conjunta del modelo es la que no está acá, que está evaluada sobre la media, que no tiene mucho sentido, y es la que queremos evaluar. De nuevo, asumamos que al final de esta segunda columna, de esta columna con el número 2, perdón, hay un valor 0.3, por decir algo. Nosotros ya calculamos el Probit, y entonces lo que podemos hacer es, hay un comando muy útil, pero lo podemos hacer a manita también, que se llama mchange. ¿En qué consiste? Todas las variables que nosotros incluimos en el modelo, sobre esas variables nosotros podemos construir un individuo base, un individuo u hogar representativo de nuestra sociedad, que puede ser empírico, es decir, variables medianas para las que son binarias, es decir, la media de 0 y 1, pues quién sabe cuál sea, ¿no? Pero la mediana sí sabemos. De toda la distribución de ceros y unos, la mediana va a ser un 0 y un 1, ¿no? O un 1. Entonces, por ejemplo, ¿tiene sanitario o no tiene? No sé si yo al mover mi cursor ustedes vean en dónde estoy señalando, pero dentro del cuadrito rojo, el segundo, el largo, la segunda variable dice san01, es decir, ¿tiene o no tiene sanitario? Entonces resulta que yo calculé las medianas y para el sanitario la mediana es 0. Puede ser, no sé cuál sea la definición de esta variable, puede ser que sanitario 0 sea si tiene sanitario, ¿no? Y para la edad del jefe del hogar, sí, Milenka, me lo imaginaba, pero bueno, en el cuadro largo, angosto, pero largo, marcado con rojo, dice children 01, igual a 1, y luego dice san 01, 0. Entonces voy a asumir, por ejemplo, que este hogar tiene, como está acá, este hogar, en este hogar hay niños, por lo tanto lleva un 1, ¿no? O en promedio, porque no recuerdo si esta variable es continua, debe ser continua, porque estamos midiendo el número de niños, sí. A ver, yo puedo
recapitulo, porque igual ya les hice bolas. Y perdón por eso. Entre decir tanta cosa, de repente se pierde uno. Estimo el probit y eso me da una probabilidad conjunta, que es la que les decía. Imaginen que es 0.3, o sea, 30%. La probabilidad conjunta de esas variables a la transición fuera de pobreza. ¿Listo? Imaginemos que es 0.30. Pero ese 0.30 está calculado sobre la media de nuestras variables explicativas, muchas de las cuales son binarias, y la media de ceros y unos en una distribución, pues es la incidencia. Y la incidencia, o sea, calcular en efecto la probabilidad sobre esa incidencia, que si lo llevamos a un solo hogar, pues no tiene sentido. Entonces, nos lo llevamos a algo que sea absoluto, o tiene o no tiene las características. Entonces, una opción es tomar las medianas. ¿Listo? Entonces, en este cuadrito, en el angosto largo, en el segundo, dice children. Esa variable probablemente es continua. Entonces yo digo, voy a armar un hogar base, que tiene solamente un hogar que tiene un hijo, o una hija. Luego para la variable sanitario, voy a decir que es un hogar que tiene el sanitario, porque probablemente el valor 1 va a ser sanitario en mal estado o no tiene, ¿no? Luego para la edad del jefe, la media de la edad al cuadrado, cada una de las variables. Es decir, con base yo en la media, en la media de las continuas y en la mediana de las binarias, establezco un hogar representativo. Pero ojo, esa es la representación empírica, ¿no? Digamos, en la que no estamos ejerciendo ningún sesgo. Si nosotros queremos decir, a ver, no, acá en El Salvador, yo creo que un hogar representativo está conformado por un hogar que tiene 3 hijos, está comandado por una mujer, vive en una zona semiurbana, los baños sanitarios son de esta característica, etc. Nosotros podemos establecer una base. Esa base con el comando mchange nos va a dar otra probabilidad. Ya no es reestimar un probit, ya con el probit ya estimado, con la distribución, con la función de densidad ya estimada, nos va a calcular las probabilidades nuevas, nos va a decir cuál sería la probabilidad conjunta nueva sobre este hogar base que estamos definiendo nosotros. Ya no sobre una media arbitraria, sino sobre un hogar representativo que nosotros estamos estableciendo. ¿Listo? Entonces, si antes sobre la media era 0.3, ahora probablemente sobre este hogar base va a ser 0.45. Entonces la probabilidad de que el hogar promedio salga de pobreza es 45%. ¿Listo? Entonces ya tenemos una base. Eso es lo que nos interesa. Por un lado sí, nos interesa eso, pero no es lo único. Lo que nos interesa, y si me pudieran responder les preguntaría a ver qué nos interesa. Lo que nos interesa es aislar la contribución marginal de cada una de las variables explicativas a esta probabilidad conjunta que acabo de estimar. En promedio, o sea, en conjunto ya sé que es 45% la probabilidad de este modelo sobre nuestra base, nuestro hogar representativo. Quiero yo saber en cuánto cambia esa probabilidad alterar nuestras variables explicativas. Por ejemplo, vemos en esta tabla, children. Nosotros establecimos nuestro hogar base como un hogar que tiene un niño solamente, un niño o una niña. ¿Listo? Si yo le digo, si yo quiero saber cuál sería el efecto de que ese hogar no tenga un niño o una niña, sino que tenga 2 o 3, acá lo podemos ver en el tercer renglón de esta tablita, al calcular los mchanges. Nos dice que un niño o niña adicional en ese hogar representativo reduce la probabilidad de transición en menos 0.05. Es decir, si antes era 45% la probabilidad de salida, al yo mantener todas las demás variables como estaban, igualitas, pero cambio la de children a un niño adicional o niña adicional, nuestra probabilidad conjunta va a reducir de 40
de 45 a 40%. Es decir, ¿cuál es la contribución, cuál es la lectura de esto? Un niño o niña adicional reduce la probabilidad de transición en 5%, o en 5 puntos porcentuales, mejor, más bien. ¿Listo? Por ejemplo, la siguiente. Volvamos a tener en la mente que nuestra probabilidad conjunta fue 45. Sanitario. En nuestro hogar representativo el sanitario estaba con 0. Dijimos, nuestro hogar representativo es un hogar que tiene sanitario, funcional, digamos que ese es el 0, un sanitario con conexión de agua y Ahora, ¿qué pasa si yo digo, no, a ver, quiero que en lugar de 0 sea un hogar? ¿Qué pasa si cambio a ese hogar que tiene un sanitario funcional con conexión de agua a uno que no tiene? Es decir, a uno que quizá tiene una letrina, que vamos a asumir que es el 1. Entonces, si vemos el cuarto renglón, donde dice San 01, y en la siguiente columna dice 0, tú, 1, al yo cambiar del 0 al 1, de nuevo me reduce la probabilidad, es decir, en, ¿qué? 4.5%. De nuevo, la interpretación. Si la probabilidad conjunta de transición era 45%, yo ahora, al cambiar la característica del sanitario de ese hogar a una condición de privación, es decir, o de un sanitario, de una letrina, de un sanitario en mal estado, me va a reducir la probabilidad de que yo salga de pobreza. Está asociada con una reducción de la probabilidad en 4.5 puntos porcentuales. Es decir, entonces, si antes era 45, ahora va a ser 40.5%. Es decir, la contribución marginal es de 5% o de 4.5%, perdón, puntos porcentuales. ¿Listo? Eso lo podemos graficar y así hacerlo con todas las variables, ¿no? Para identificar cuáles son las variables que más contribuyen. Acá no lo graficamos, pero lo tenemos en una tabla, por ejemplo. Y este es un ejercicio bonito para el caso de Chile, que además tiene tres bases panel para 3 periodos distintos, ¿no? Bueno, de la 96 al 2006 me parece que son los mismos individuos, ya la segunda, del 2006 al 2009, es un panel completamente distinto a los anteriores, ¿no? Pero nos deja ver cosas bien interesantes. Por ejemplo, que nos muestra aquí que la contribución marginal de la presencia de niños menores de 12 años en el hogar perdió importancia a través del tiempo. Es decir, antes, entre el 96 y 2001, un niño o niña adicional podía reducir la probabilidad conjunta de nuestro hogar modelo, de nuestro hogar base, de que saliera de pobreza, hasta en 15 puntos porcentuales. Y ahora solamente encontramos 8 puntos porcentuales. Es decir, esa variable perdió importancia. Y nosotros podemos entonces hacer cualquier serie de hipótesis respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, jefe de hogar con, no sé, a ver, alguna importante, no sé, vivir en la región metropolitana versus vivir en otra región. Por ejemplo, entre 96 y 2001, vivir en Santiago de Chile estaba asociado con un aumento en la probabilidad conjunta de hasta 20 puntos porcentuales vis-a-vis vivir en otra región, no sé, en otro lugar, por ejemplo, no sé, en Tiltil o algún otro poblado de Chile, pues, ¿no? Sin embargo, entre 2001 y 2006, esa variable, el peso de esa variable, o la contribución de esa variable a la probabilidad conjunta de salir en pobreza ya no es 20 puntos porcentuales, ya es solamente 5.6%. ¿Y nosotros qué podemos pensar de esto? Pues puede ser, no sé, un proceso de políticas de descentralización, ya generaron más oportunidades económicas en otras regiones, que ya volvieron insignificantes. Y de hecho, en 2006 a 2009, esa variable ya no es importante. La tenemos. No la ponemos ahí porque ya no sale como significativa. No es un cambio o no es una contribución que sea significativa.
¿Ven? Entonces ya perdió importancia esa variable, ¿no? Entonces vivir en Santiago respecto a vivir en otros lugares ha perdido importancia a través del tiempo. Quizá, no sé, en los últimos años o durante décadas ha tenido más bien, ganó más peso vivir en la zona minera de Chile, no sé, en Antofagasta, en el norte, respecto a vivir en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, digamos, nosotros este tipo de contribuciones marginales nos permiten hipotetizar, ¿no? Nos permiten hacer narrativas ajustadas a la realidad y dado el contexto que tenemos del país, ¿no? Nos permiten conectar, digamos, el entorno que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ver jefe de hogar con pensión, por ejemplo, el antepenúltimo renglón de esta tabla. Entre 2001 y 2006, que el jefe de hogar o la jefa de hogar tuviera pensión en Chile, se asociaba con un aumento de la probabilidad conjunta en casi 12 puntos porcentuales. Entre 2006 y 2009, esa contribución es incluso mayor, ¿no? Y de nuevo, puede deberse a que justamente a principios de los 2000 vinieron políticas sociales mucho más agresivas en Chile, sistema mucho más comprensivo de protección social, etcétera, etcétera, que justamente se ve reflejado en este tipo de ejercicios, ¿no? La misma lógica con la caída, ¿no? No voy a repetir esto, pero de nuevo asumamos que nuestra variable dependiente ahora es 1 si cayó en pobreza y 0 si no cayó en pobreza, es decir, se quedó en otras condiciones, ¿no? Y entonces de nuevo hacemos el stepwise, probamos consistencia con un PROVI tradicional y definimos un hogar modelo, un hogar base, de forma empírica o de forma como nos interese a todos, o dado el contexto del país, y calculamos estas contribuciones marginales, ¿no? Perdón, me pasé muchísimo ya de tiempo, pero preferí, no sé si lo logré, quería que quedara mucho más claro e intuitivo, probablemente ya los dejé con más preguntas, pero bueno, esta es la lógica. Perdón por la demora, muchas gracias. Gracias, Eduardo, por tu completa explicación, por tu tiempo. Tenemos unos 5 minutitos para responder preguntas si es que hubieran. Veo acá que María Rosa escribió si se podían compartir los do-file. Vamos a hacer eso porque sí, claro, una cosa es tener la presentación disponible con el audio en la escuela virtual, pero creemos también que le compartamos este mismo do-file como ejemplo, el de Chile. Puede ser muy útil para que ustedes comprendan el código y lo puedan copiar y pegar y así facilitar la réplica de esta herramienta. No sé si hay otra pregunta y Jaime pregunta si se podrían compartir la base de datos. Claro, sí, de hecho, bueno, para las tareas estamos compartiendo la base, para la tarea de la unidad 3, la base que utilizamos es Chile 2001-2006. Pero si tienen interés en otro periodo de la base de datos, no hay problema en compartirla. Y no sé si hay otra duda. Parece que no, más bien hay comentarios de esto, más bien gracias a ustedes por las palabras que nos dan a María José y a mí. No, pues a la orden, más bien, seguramente van a tener, conforme hacen los ejercicios y demás, van a surgir dudas probablemente. A través del foro de repente nos tardamos un poquito en responder, pero créanme que vamos a atender todas las solicitudes y sí, si alguien quiere ver los do files que no estén en formato de no sé, de loops y de programación compleja, sino más bien una programación simple, sobre todo si están en una etapa en que apenas están trabajando con Stata, recuérdenme y con gusto les compartimos y por supuesto las bases también para que, digamos, tengan todo ahí, ¿no? Para un panel sintético se aplica la metodología, sí, por supuesto, aplicamos la metodología. No podemos tener ninguna inferencia de causalidad, ni mucho menos. Son correlaciones, pero sí, aplica la misma metodología. Por ahí, alguien hace tiempo, de hecho, preguntaba si
A ver, nosotros para construir un panel sintético explicamos o predecimos el ingreso con base en ciertas características. Y luego, si nosotros queremos hacer el Probit, esas mismas características nos van a explicar la transición, lo cual es un problema endógeno. En efecto, no las incluimos. El Probit, el panel sintético se construye a partir de ciertas características muy específicas del jefe del hogar. La edad, el sexo, porque la idea es encontrar hogares pares, ¿no? O más bien individuos pares en ambas fuentes de información. Pero no, para el Probit ya utilizamos, digamos, un conjunto mucho más amplio de características de todo el hogar, una construcción distinta de variables que no son necesariamente las mismas con las que predecimos el panel sintético, en cuyo caso habría un problema fuerte de endogeneidad. A ver, Laura, basándonos en el caso de Chile, el hecho que el panel data fuera diferente no afecta la matriz de transición en el punto 3 del tiempo. No, por supuesto, claro, Laura, sí. O sea, no podemos tener ninguna inferencia directa de que ya, a partir del punto 3, justamente la variable, no sé, a ver, en esta presencia de niños, ya, en efecto cayó del 3.2 al 2.2. No puede ser así de directo porque en efecto es una muestra de hogares distintos, ¿no? Pero sí nos da una tendencia, ¿no? Nos da una tendencia, no para decir una cosa ahí causal, en efecto, digamos, ya perdió importancia, pero sí, digamos, como tendencia ya es una variable que aunque sea una muestra distinta ya no tiene el mismo peso observado antes, más bien ganaron peso otro tipo de variables que también son distintas en la muestra a las de los otros casos, ¿no? Es la información reportada ya por otras personas que respecto a las que teníamos entre 96 y 2006. Pero unas pierden, otras ganan, ¿no? O sea, por supuesto se nota alguna tendencia, ¿no? Y ya, eso. No sé, María José. No, nada, creo que está todo súper claro. Le agradecemos a ustedes por participar, por el tiempo, porque me imagino que todos tienen muchas obligaciones y actividades en su trabajo. Y nos comprometemos a subir los do files tanto de la unidad 2 y unidad 3 para que ustedes los tengan y quedamos atentos a las dudas que tengan por el foro. También agradecerles por sus tareas, por lo menos nosotros nos tocó revisar las del el grupo avanzado de Stata y la verdad es que están súper buenas. Agradecemos su esfuerzo y estamos atentos a lo que necesiten con completar esta unidad 3, la tarea también. Si hay dudas, no estamos ahí atentos para resolver sus dudas. Así que eso sería. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Muy buen día a todas y todos. Saludos.